Alexander Luria. Alexander Luria fue un neuropsicólogo y médico ruso de origen judío. Nació en Kazán, Imperio Ruso, el 16 de julio de 1902. Las tres principales unidades funcionales, los procesos mentales humanos, son sistemas funcionales complejos y que no están localizados en áreas estrictas. ¿Qué quiere decir esto? Que Alexander Luria era antilocalizacionista, lo cual significa que no tenía la creencia de que ciertas funciones del cerebro se dieran en una sola parte, como podría ser que en el lóbulo occipital se diera solo lo que es el proceso de la vista o del procesamiento de lo que es la información visual en áreas estrictas, circunscrita del cerebro, sino que tienen lugar a través de la participación de grupos de estructuras cerebrales que trabajan concertadamente. ¿Qué significaría esto? Que básicamente trabajan en conjunto para que las funciones cerebrales se puedan dar de forma funcional. Existen sólidos fundamentos para distinguir tres principales unidades funcionales del cerebro, cuya participación es necesaria para todo tipo de actividad mental, ya sea de razón, de procesamiento de información, etc. Primer bloque funcional. Eh, en este hacer énfasis de que tomaría la vigilia como partida debido a que es la que regula o se encargará de que el proceso funcional del cerebro se dé de manera correcta. Así no hayan peligros o problemas para lo que es el funcionamiento normal de cualquier individuo. Economía interna. La economía interna o procesos metabólicos de homeostasis. Estos procesos metabólicos, como lo dice su palabra, economía interna, es la que se encarga del procesamiento de lo que es energía para nuestro cuerpo, que de igual manera, hasta aunque sean lo que son procesos simples, están conectados con los procesos respiratorios y digestivos, lo cual quiere decir de que estos se encargan no solo del procesamiento de la respiración y de alimentos, sino que también de metabolizar el azúcar y las proteínas que llegan al cuerpo. Que recordemos que el azúcar se convierte en glucosa y la glucosa es la que le da energía a nuestras neuronas. Por lo tanto, tiene que ir correlacionado este proceso, que sería la primera de tres funciones que Luria mete en su primer bloque funcional. Segunda fuente de activación, estímulos externos. ¿Qué son los estímulos externos? La segunda fuente de activación es de origen completamente diferente, está conectada con la llegada de estímulos del mundo exterior. ¿Qué significa esto? Que pueden ser estímulos visuales, estímulos auditivos, tacto, etcétera, y que básicamente conduce a la producción de formas completamente diferentes de activación a las que se logran en el primero. Esta fuente de activación es de los estímulos que son fuera del cuerpo y que son los que básicamente nos ayudan a lo que es el proceso de información, nos ayudan a, por ejemplo, ponernos en el contexto en el que estamos y de esa manera nos orientamos nosotros. Tercera fuente de activación, planes y proyectos e intenciones. Esta también es de fuentes externas, aunque también se incluyen fuentes internas. Tercera fuente de activación, planes, proyectos, intenciones, los procesos metabólicos o flujo directo de información que evocan un reflejo orientador o solo por las únicas fuentes de actividad humana. Una gran parte de la actividad humana evoca por intenciones y planes, por proyectos y programas. Todo individuo tiene motivaciones, tiene sueños, etcétera. Pero estos no se pueden lograr si no se ve involucrado lo que son los planes y proyectos que se dan en ciertas zonas del cerebro, no específicamente, pero se menciona el córtex como una de las áreas en las que se dan estos procesos. Como tal, no va una sola, sino que va en la forma de conexiones que transmiten la influencia reguladora del córtex sobre las estructuras interiores del tallo cerebral. Esto se menciona porque
El primer bloque funcional se da específicamente, o Luria atribuía que era en lo que es el tronco encefálico. Segundo bloque funcional. Pasaríamos del primer bloque funcional de los tres que plantea Luria al segundo bloque. Obtiene, procesa y almacena información del mundo exterior y el interior mediante los lóbulos cerebrales, cuando lo codifica y almacena. En esta parte se nos habla que en el segundo bloque funcional el cerebro se encarga del procesamiento y almacenamiento de información tanto externa como internamente. Se mencionan los lóbulos cerebrales, tanto como el frontal, el prefrontal y el temporal, porque es donde se recoge tanto información visual, cognitiva, etcétera. Uno de los lóbulos que está involucrado en este proceso es el frontal, donde se da lo que nosotros sabemos, que es lo que nos da la razón a nosotros como seres humanos. Entonces esto nos hace diferentes del resto de mamíferos. Por lo tanto, es acá donde se hace énfasis que el proceso de información no solo se almacena, sino que también se procesa a nivel eh, Cada lóbulo consta de áreas que se encargan de la recepción y procesamiento de la información que llega mediante los sensores de percepción como los ojos, oídos. Cabe mencionar que aquí Luria menciona tanto el área 1, la 2 y la 3 del mapa de Brockman, que está relacionada específicamente con lo que es el procesamiento de información auditiva, si no me equivoco. Y también hace énfasis en el área 17, 18 y 19 del mapa de Brockman, que está relacionado lo que es el procesamiento de información y también de recolección de lo que es información visual que producen las lesiones en estas áreas. Cabe mencionar que Luria hizo énfasis en los daños que se causan o que se producen cuando hay lesiones en estas áreas, trastornos sensoriales, trastornos perceptivos y cognitivos. ¿Y por qué? Porque, ejemplo, un sensorial podría hacer que se dañe eh, nuestro lóbulo temporal o a nivel temporal, como es una de las dos áreas que se menciona, tanto la de Broca como la de Wernicke, en la que se da lo sensorial y lo motor. Entonces, si se daña una de estas áreas, obviamente el individuo ya no va a funcionar de la misma forma. Entonces hace énfasis en de que si en determinadas áreas hay un daño al procesamiento, aunque sea en conjunto, va a ser disminuido. Tercer bloque funcional y el último de los tres. La tercera unidad funcional es la responsable de la programación, regulación y verificación de la actividad mental y de la conducta, emitiendo sus respuestas a través de los sistemas motoros eferentes. ¿Qué significaría en esta parte? Que la tercera unidad funcional es la responsable de lo que es no solo la recolección de lo que ya se mencionaba en el segundo bloque, sino que también es la que a través de sus sistemas motores recoge la información, pero que también, por así decirlo, la transforma y la vuelve útil para el individuo, como serían las acciones motoras que se dan. En este caso podría ser el movimiento del brazo, el reflejo de, por ejemplo, los reflejos son inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? De que básicamente si yo me acerco al fuego y de casualidad metí la mano, mi cuerpo automáticamente, la función de este reflejo va a hacer que la mano salga de ahí, aunque voluntariamente no se haya hecho este procesamiento. Eso quiere decir la función motora que se da en este bloque como tal. Esta relación de la segunda unidad funcional no recoge solo la información, como ya lo mencionaba, sino que también la procesa a punto de volverla más conceptualizada, por así decirlo, aunque en realidad no es que se use el término como tal, pero es una forma para poner en contexto. La parte más importante de esta tercera unidad funcional del cerebro, sin embargo, son los lóbulos frontales. Se hace énfasis en los lóbulos frontales como el área más importante o la que más se menciona aquí, porque es obviamente en las divisiones prefrontales en las que se da como tal el procesamiento cognitivo de varias funciones y como
todos sabemos es donde se da el razonamiento, es donde se da el procesamiento de algunas emociones, etcétera. Podríamos decir de que la parte más importante dentro de la tercera unidad funcional del cerebro no solo es porque los lóbulos frontales están ahí, sino que es por la importancia que tiene el lóbulo como tal a nivel cerebral. Gracias.